Bien, entonces hoy vamos a ver los hidróxidos, cómo lo vamos a formular y a identificar. Pero primero vamos a ver cómo se originan esos hidróxidos. Surgen de la combinación de un óxido básico y agua, en donde va a haber una sustitución de uno de los hidrogeniones del agua por el metal que tiene el óxido. Primero, ¿se acuerdan cuáles eran los óxidos básicos? Por eso era importante que revean el video. Los óxidos básicos eran los que se formaban por la combinación del oxígeno con un metal, con uno de los metales de la tabla periódica. Por eso también a este tipo de óxidos básicos lo pueden encontrar como óxidos metálicos. Un ejemplo clave es el del óxido de sodio, que se une al agua, reacciona con el agua para formar el hidróxido de sodio, que es una de las bases más conocidas o difundidas. Digamos. Seguramente todos en algún momento han utilizado algún producto para destapar cañerías, que comúnmente lo conocemos como soda cáustica. Bueno, la soda cáustica justamente es hidróxido de sodio. Por lo tanto, el hidróxido de sodio va a estar formado por el metal, que es el sodio en este caso, y el ion oxidrilo o hidróxido, que es el que le da el nombre, ¿sí? La OH. Ya vamos a verlo más en detalle. ¿Sí? El metal y el ion oxidrilo o hidróxido. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. Tenemos el óxido básico, el agua, el hidróxido que se me ha formado. El agua, ¿sí?, liberó un hidrogenión, o sea, un átomo de hidrógeno, y se transformó en un anión. Este anión se llama oxidrilo o ion hidróxido, que en realidad es un anión. Y el metal, por su parte, perdón, va a unirse a ese anión para formar el hidróxido. Ese metal va a conservar siempre su estado de oxidación. Y esto es más que importante, por supuesto, mucho más importante en los elementos con más de un estado de oxidación. Para nombrar estos hidróxidos, simplemente le vamos a agregar a la palabra, para nombrarlos, le vamos a agregar la palabra hidro a los óxidos básicos. En este caso, era el óxido de sodio y se formó ahora hidróxido de sodio. Así es como se nombran estos compuestos de hidróxido. Simplemente le agregamos la palabra hidro adelante del óxido básico o metálico. Así como el metal siempre va a conservar su estado de oxidación, el anión hidróxido o oxidrilo siempre va a tener un estado de oxidación -1. Siempre. Acá no hay casos especiales porque siempre se va a estar combinando con metales. Entonces no va a haber problemas. Vieron que yo lo nombro como oxidrilo o ion hidróxido. Ahí en el apunte habla de radical hidroxilo. Y para mí no es del todo correcto, o al menos les recomendaría que ustedes en la cursada de esta química no usen ese término, ya que es más propio de lo que es la química orgánica. Y si bien puede parecer lo mismo, los compuestos que se forman son totalmente distintos. ¿Sí? Creo que uno de los compuestos orgánicos que tienen este radical hidroxilo son, por ejemplo, los alcoholes. Así que vamos a nombrarlos como oxidrilo o directamente el ion hidróxido. Si no hay ninguna duda, entonces, directamente vamos a arrancar con la ejercitación. Fíjense un detalle. Siempre se va a escribir primero el metal y después el oxidrilo. Así es como se formula. El metal y después el oxidrilo. Vamos a hacer la pregunta número 1, o el ejercicio número 1, que dice escribir la ecuación de formación de los siguientes hidróxidos, balancear las ecuaciones y nombrar por todas las nomenclaturas posibles. Fíjense que tenemos el punto A, este hidróxido. Vamos a escribir primero que nada la ecuación de formación o de disociación de ese hidróxido. ¿Qué va a ser? Esperen que cambio acá. Iones calcio, o mejor dicho,
tenemos calcio más los hidróxidos u oxidrilos, y esto me dio ese hidróxido. Bien, vamos a balancear. Fíjense, tenemos de este lado, del lado de los reactivos, un calcio. Del lado de los productos, un calcio. Oxígeno tenemos 1 del lado de los reactivos y 2 acá del lado de los productos. Porque este 2, que está como subíndice, me está multiplicando por 2 todo el guión. Es decir, que tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Y de este lado tengo uno de cada uno. Así que para balancear esta reacción, tengo que colocar un 2 adelante del oxidrilo. Vamos a ver las cargas ahora. Fíjense, el oxidrilo dijimos que tenía siempre -1. Entonces, si tengo dos cargas negativas, el calcio tiene obviamente dos cargas positivas. Entonces tengo dos cargas positivas, dos cargas negativas, y este hidróxido del calcio no tiene ningún tipo de carga, así que es eléctricamente neutra. Bien, ya tengo cómo se formó este hidróxido, pero no sé a partir de qué eh, compuesto se formó. Este calcio, ¿de dónde salió? Y bueno, este calcio salió, obviamente dijimos, de un óxido básico. ¿Qué óxido básico es el que forma el calcio? Fíjense que el calcio en la tabla periódica tiene un solo estado de oxidación que es +2. Entonces viene del óxido de calcio. No hay otra alternativa. El óxido de calcio. El oxígeno en los óxidos siempre tenía -2, el calcio está con +2, así que directamente es un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. Y dijimos que el hidróxido se formaba por la combinación de un óxido de calcio, de un óxido básico, mejor dicho, y agua. Y de esta agua es de donde salía el oxidrilo. De la unión de estos dos reactivos es que se me forma mi hidróxido de calcio. Fíjense que acá, de nuevo, tengo, a ver, un calcio, un calcio. Tengo dos oxígenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Está balanceada y estas son las dos, o mejor dicho, esta es la ecuación de formación y esta es como la forma resumida o de disociación de ese hidróxido de calcio. ¿Cómo se van a nombrar? Dijimos que simplemente al nombre del óxido, ¿cómo se llamaba este? Este era el óxido de calcio, óxido de calcio. También se podría llamar óxido de calcio 2 y también se podría llamar monóxido de calcio. Entonces, ¿cómo se van a llamar los hidróxidos que se me han formado? Simplemente se acuerdan que teníamos que agregarle la palabra hidro, adelante. Entonces, el óxido de calcio con la nomenclatura tradicional va a ser hidróxido de calcio. El óxido de calcio 2, ¿cómo, con la nomenclatura esta, cómo se va a llamar? Bueno, se va a llamar hidróxido de calcio 2. Y por último, con la nomenclatura de por atomicidad, monóxido de calcio, ¿cómo va a ser? Bueno, mono
hidróxido de calcio. No es lo más correcto. En este tipo de nomenclatura generalmente para los hidróxidos no se usa. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahí hay una pregunta. ¿No se pone el agua en lugar del oxidrilo? Bueno, porque vos fíjate que yo en la primera reacción lo que hice fue ver cómo se formaba el hidróxido primero, o sea, cuáles eran los constituyentes, era el calcio y el oxidrilo. Y después vi de dónde salía el calcio y de dónde salía el oxidrilo. ¿Está, Silvia? La carga del oxidrilo es siempre -1. Cuando ustedes tengan, por ejemplo acá, un 2 abajo, ese 2 está multiplicando las cargas también. O sea, todo este oxidrilo tiene carga -1. Entonces, el 2 este multiplica la parte de adentro, esperen que acá lo puse mal, esta carga negativa iría dentro del paréntesis. ¿Está? Porque el que tiene la carga negativa es el oxidrilo. Y yo estoy multiplicando por 2 todo ese anión o ese ion. Profe, Sí, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿No se diría dihidróxido de calcio en el último en vez de mono? Mono no es 1 y di es sí, 2. sí. Tenés toda la razón. Dihidróxido de calcio. Ahí está, muy bien, muchísimas gracias. Por las dudas soy Antonella. Bueno, Antonella, muchas gracias. Sí, re bien. Es dihidróxido. Acá es. No, el óxido sí es monóxido. Claro, de ahí me confundí. El óxido es monóxido, pero en el caso del hidróxido es dihidróxido. O sea que esta nomenclatura por atomicidad no se cumple exactamente, porque en realidad lo que estamos haciendo es nombrando lo que vemos. Entonces, sí. ¿Está? No sé si se entiende, si todos lo entienden. Que en estas dos nomenclaturas, o sea, en la de tradicional y en la de stock, simplemente le agregamos el hidro adelante al óxido. Pero en la de atomicidad no siempre se va a cumplir, porque lo que nosotros hacemos en esta nomenclatura es, entre comillas, nombrar lo que estamos viendo. Acá tenemos un oxígeno y un calcio, monóxido de calcio. Y acá tenemos, perdón, acá tenemos dos hidróxidos y un calcio, entonces dihidróxido de calcio. Bien, vamos a otro ejemplo. El punto C. Y acá ya se complica un poquito. ¿Por qué les digo que se complica? Porque el plomo, si ustedes se fijan en la tabla periódica, el elemento 46, tiene dos estados de oxidación. Entonces, primero, antes de nombrarlo o identificarlo, tengo que saber con qué estado de oxidación está el plomo. Fíjense que el plomo puede estar con 2 y con 4. ¿Cómo voy a darme cuenta con cuál está? Bueno, haciendo esa primera ecuación que yo hice, que es como la de descomposición, podríamos decir. O lo que hacemos es tomar los elementos por separado, sin el compuesto que le da origen. Tenemos el plomo, que se une a el oxidrilo y me forma este hidróxido, que todavía no sé cómo se llama. Vamos a balancearlo. Fíjense, tenemos un plomo, un oxígeno, 4 oxígenos, un hidrógeno, un hidrógeno, 4 hidrógenos. Entonces, acá adelante le vamos a poner un 4. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, me cortan.
Sí, la que pregunta ahí si se pueden cruzar, sí, se cruzan, pero lo ideal es, hasta que ustedes le agarren bien la mano, eh, pensarlo un poquito así. Después ya van a ver que directamente lo pueden cruzar, pero vamos a hacerlo paso por paso. Bien, ahí me quedo balanceada. Yo sé que el oxidrilo siempre tiene carga -1, entonces si tengo 4 cargas negativas, el plomo va a estar con 4 cargas positivas. Es decir, que está con el más grande. El más grande, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el óxido que se formaba, el óxido básico que se formaba con el plomo con estado de oxidación? Plúmbico. Muy bien, el óxido plúmbico. Entonces vamos a tener el óxido plúmbico. Fíjense que el oxígeno siempre está con -2 y el plomo está con +4, es decir que necesito 2 átomos de oxígeno. Este óxido plúmbico u óxido de plomo 4 también se estaba combinando, esto viene de acá, con agua, esto viene de acá y me formó ese hidróxido. Fíjense que acá tenemos que repasar un poquito la formulación. Plomo tengo 1, plomo tengo 1, oxígeno tengo 3 de este lado y acá tengo 4, hidrógenos tengo 2 y de este lado tengo 4. Entonces acá le pongo un 2 adelante del agua y ahí ya me quedan. El plomo me queda uno de cada lado como estaba. El oxígeno ahora tengo 4. Tengo 2 del óxido y 2 del agua. Y de este lado también tengo 4. Hidrogeniones tengo 2 por 2, 4 de este lado y 4 de este lado. Y ahí me quedó balanceada la reacción de formación. Bien, ¿cómo se llamaba entonces este óxido? Dijimos que una de las formas de nombrarlo era el óxido plúmbico. Otra forma dijimos que era el óxido de plomo 4. Y por atomicidad es el dióxido de plomo. ¿Cómo se van a llamar los hidróxidos entonces? Vamos a ver. Por la nomenclatura tradicional, simplemente le agregábamos la palabra hidro adelante del óxido. Entonces va a ser el hidróxido plúmbico. Por la nomenclatura de stock, va a ser el hidróxido de plomo 4. Me equivoqué. Hidróxido de plomo 4. Y por atomicidad no tengo que agregarle nada, sino que tengo que ver qué es lo que tengo. Tengo 4 hidróxidos y un plomo, entonces va a ser tetrahidróxido de plomo. Bien, ¿alguna duda con esto? Vamos a ver lo que decían que se cruzan. Generalmente, ¿se acuerdan que yo les dije que se podían cruzar los estados de oxidación? Entonces, acá abajo hay un 1, que no se escribía, ¿se acuerdan que les dijo Roberto? Entonces, el 1 va acá, y acá abajo hay un 4, y el 4 va acá. Yo sé que el hidróxido siempre es -1, entonces este tiene que ser positivo. Eso es lo que decía
ahí Eugenia con el tema de cruzar los estados de oxidación. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, vieron que les dije que la clase de hoy era cortita y fácil. Vamos a tratar de resolver el segundo ejercicio que tienen ahí en la guía, que es este cuadrito. Fíjense que tenemos distintos compuestos, hay que ir completando. La atomicidad acá ni siquiera la nombran, así que no la vamos a hacer. La vamos a nombrar nada más en forma oral. Vamos con el primero. Hay un hidróxido y hay hierro. Fíjense, el hierro, ¿se acuerdan que formaba dos tipos de óxidos básicos? Con +2 y con +3. Vamos a ver, el hidróxido yo sé que tiene una carga negativa y tengo 2, o sea que esta parte es un -2, así que indefectiblemente en este caso el hierro está con +2. ¿Se entiende? Si no, me cortan. Bien. Este viene del óxido que se forma con hierro +2. Y hierro +2 es el más chico, que se le agregaba la palabra oso al final. Así que sería, como dice la compañera, el óxido ferroso. Pero me están pidiendo que el nombre a este compuesto, no al óxido, ¿viste? Era el hidróxido ferroso. O sea, le agregamos la palabra hidro adelante del nombre del óxido. Hidróxido ferroso. ¿Y la numeral de Stock entonces cómo va a ser? Va a ser hidróxido de hierro, seguro, y entre paréntesis el estado de oxidación, o sea, un 2 con números romanos. Bien, sigamos. Acá tengo que completar con hidróxido de níquel 2. Vamos a formularlo. Tengo el níquel y tengo el oxidrilo o el hidróxido. Me dice que el níquel está con +2. Entonces, quiere decir que, y este está con -1, entonces voy a necesitar 2 oxidrilos. Hidróxido de níquel. Este lo borramos y este lo borramos. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a completar acá. El níquel entonces, ¿con qué estado de oxidación dijimos que estaba? Con +2. ¿Y cómo se llama entonces este compuesto con la nomenclatura tradicional? Vamos a analizar el níquel, el elemento 28 de la tabla periódica, forma óxidos con 2 y con 3. Entonces el estado de oxidación 2, o +2 mejor dicho, es el más chico. Así que va a ser hidróxido niqueloso. Hidróxido niqueloso. Terminación en oso. Porque viene del óxido niqueloso. Vamos con, mirá, acá está el hierro. Justito, acá están los dos estados de oxidación del hierro. Acá está el hierro +3. Vamos a formularlo primero que nada. Tenemos el hierro que está con +3 y el oxidrilo que está con -1, entonces obviamente necesito un 3 acá abajo.
Vamos a nombrarlo entonces. Si el de acá arriba era el hidróxido ferroso, como dice ahí la compañera, este va a ser el hidróxido férrico, o sea, con terminación ico. Y bueno, en la nomenclatura numeral de stock va a ser el hidróxido de hierro, pero con un 3 entre paréntesis y con números romanos. Bien, si no hay duda, seguimos. Nomenclatura tradicional, hidróxido de litio. Fíjense que acá no me está poniendo ni terminación oso, ni terminación ico, ni la palabra delante de per, ni nada por el estilo, así que quiere decir que el litio en principio tiene un solo estado de oxidación. Vamos a buscarlo en la tabla. Fíjense, el litio, que se me traspapeló ahora, bueno, no lo puedo encontrar. ¿Alguien que me diga el número del elemento del litio? No lo puedo encontrar. Me traspapeló. Número 3. El Número 3. abajo del hidrógeno. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Tiene, claro, es un elemento alcalino. Perfecto, el litio tiene un solo estado de oxidación, gracias a lo que me dijeron. Entonces, el litio siempre está con +1, entonces voy a tener litio que está con +1 y el oxidrilo que está con -1. Entonces queda como está, es un átomo de litio y un ion oxidrilo. Y por supuesto, la nomenclatura numeral por stock va a ser hidróxido de litio, 1, si lo quieren poner. Hidróxido de litio, 1. Bien, vamos con los últimos 3. Hidróxido de cobre, 1. Es decir que ya sé que el cobre... y acá abajo también está el cobre. Vamos a ir haciendo los dos. En este caso, el cobre está con +1. Vamos a pasar al de abajo, que hay otro hidróxido de cobre. Pero fíjense, en este caso tengo 2 oxidrilos y un cobre. Quiere decir que 2 por -1 son 2 cargas negativas. El cobre acá abajo está con +2. Cobre +2. Y son los únicos 2 estados de oxidación con los que el cobre forma óxidos y por lo tanto hidróxidos. Vamos a formular el de acá arriba que está con +1. Vamos a tener el cobre y el oxidrilo. El oxidrilo tiene una carga negativa y el cobre, esperen que lo voy a escribir un poquito más prolijo. Pero bueno, es como está. Es un átomo de cobre y un ion oxidrilo. Hidróxido. Ahí. Bien, ¿cómo se van a llamar estos dos hidróxidos con la nomenclatura tradicional? Primero ya sé que comienzan con la palabra hidróxido. Eso es igual para los dos. Hidróxido e hidróxido. Cuproso dicen muy bien ahí, el que está con +1, y entonces por lo tanto el que está con +2, cuproso, el cúprico, muy bien, hidróxido cúprico. Terminación oso y terminación ico. Y por supuesto acá en la numeral de stock va a ser
igual que arriba, hidróxido de cobre, pero entre paréntesis y números romanos, un 2. Vamos con el último, hidróxido mercúrico, y volvió a aparecer el mercurio. El mercurio ya vimos la clase pasada, no, la pasada no, la anterior, cuando vimos los óxidos, que el mercurio tenía esta oxidación 2 y 1. Si dice terminación ico, quiere decir que está con la más grande, es decir, con más 2. Mercurio está con 2 cargas positivas y el oxidrilo está con una sola negativa, así que necesito 2 oxidrilos. Borramos acá y borramos acá. Vamos a escribirla con la nomenclatura numeral por stock o numeral de stock. Es el hidróxido de mercurio 2 entre paréntesis y números romanos. Vamos a repasar, ya que no estaba acá, la nomenclatura por atomicidad. Hidróxido de hierro 2, ¿cómo se va a llamar? Por atomicidad. Y bueno, fíjense, voy a borrar mientras ustedes piensan. Muy bien. Esta se va a llamar dihidróxido de hierro. Igual que el de acá abajo, el del níquel. El hidróxido de níquel 2 va a ser dihidróxido de níquel. El de hierro, el de acá arriba era, dijimos, dihidróxido de hierro. Y el de acá abajo, fíjense, tenemos 3 hidróxidos y un hierro, va a ser trihidróxido de hierro. El del litio y el del... Bueno, vamos con el del litio. El del litio, fíjense, tengo un oxidrillo y un litio, monóxido de litio. El del cobre, también tengo uno, monóxido de cobre. Monohidróxido de cobre. Y el del cobre con más 2 va a ser dihidróxido de cobre, al igual que el del mercurio, que va a ser dihidróxido de mercurio. ¿Sí? Monohidróxido y dihidróxido en el caso del cobre con más 2.